en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. Buenas tardes a todos, como todos los lunes estamos acá en La Constitución Toma Mate, estamos tomando un mate con la Constitución para que vos sepas tus derechos, tus obligaciones. Es un espacio en donde la intención es analizar uno por uno los artículos de nuestra Constitución. Podés encontrarnos por Instagram, por Twitter, por WhatsApp, podés mandar cualquier tipo de consulta al 11 68 98 75 92 y estamos ahora en vivo en YouTube, en el canal de la Radio Municipal de Florencio Varela, así que nos puedes ver también por allí. Vamos a un separador y vamos directamente al grano. Hoy vamos a ver tipos de representación, cupos femeninos, vamos a ver referéndum, plebiscito, vamos a ver diferentes maneras de participación política. Es la ley fundamental. Todas las personas deben respetar todos los derechos y la libertad. Ciudadanas, ciudadanos, sin ninguna distinción. Bueno, como te decía, vamos a arrancar con... Estamos en la segunda parte de nuestra Constitución. Hoy traje la edición de bolsillo, hoy traje la pequeña Constitución. Estamos en la parte de nuevos derechos y garantías. ¿Qué son los nuevos derechos y garantías? Hasta ahora todo lo que hemos visto es toda la primera parte de la Constitución que habla de todas las garantías constitucionales que tenemos. Hemos visto un montón. Y ahora te vas a encontrar con que la forma de escritura de estos artículos son distintos porque vienen de la Constitución del año 1994, la última reforma de nuestra Constitución. Y el artículo 37 dice lo siguiente: esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos, con arreglo al principio de soberanía popular y de las leyes que se dicten en consecuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Vamos hasta ahí. Artículo 37, entonces, lo que está diciendo es que nosotros tenemos pleno ejercicio democrático. En una democracia, nuestra forma es una democracia representativa, como lo dice el artículo número 1. Por lo tanto, nosotros tenemos diferentes esferas para votar. 3 poderes ejecutivos: presidente en la esfera nacional, gobernador en la esfera de cada una de las provincias o jefe de gobierno en la ciudad autónoma. Tenemos diputados y senadores, intendente municipal, es decir, los 3 ejecutivos son el presidente, el gobernador y el intendente. Después tenemos el poder legislativo, es decir, diputados y senadores de la nación son los que hacen las leyes nacionales, diputados y senadores en la provincia de Buenos Aires o legisladores porteños en la capital federal. Y por último tenemos concejales en cada uno de los municipios. Por lo tanto, allí están garantizados nuestros derechos políticos. Participar en una democracia representativa es, entre otras cosas, votar. Nosotros votamos cada 2 años, el presidente dura 4 años, los diputados duran 4 años, los senadores duran 6, y los miembros del Poder Judicial no los votamos, y están por siempre ahí porque la idea es que en un sistema republicano haya separación de poderes y que los jueces no estén al vaivén del humor político de cada uno de los momentos. Y agrega este artículo 37 en su segundo párrafo: el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. La verdad es que la universalidad del voto viene del año 1821, ¿vos sabías? ¿Sabías que del año 1821 teníamos voto universal? Sin embargo,
En el año 1821, 1850, 1870 votaba el 2% de la población más o menos, había fraude electoral. Y los que votaban en general lo llevaban como el voto era a mano alzada, llevaban a los peones de estancia, los estancieros, decía toda esta gente vota por mí y levantaban la mano. O el voto era cantado o a mano alzada, ¿no? Acá lo que está diciendo es que el voto es universal. Hoy la verdad es que hay bastante universalidad del voto. La ampliación del sufragio fue, la primera modificación importante fue la ley Sáenz-Peña en el año 1912, que se implementa en el año 1916, en donde ahí se incorporan estas características del voto. Libre. ¿Libre qué significa? Que puedes votar por quien quieras, que no puedes ser presionado. La libertad del voto, ¿sabes qué te la da? El cuarto oscuro. Porque vos, cuando entras al cuarto oscuro, nunca jamás se va a enterar nadie por quién vos votaste si vos no lo decís. Es decir, que la secretitud del voto es importante para tener libertad en el voto. Porque a vos te pueden pagar en la puerta de la escuela, o te pueden amenazar con que si no votas a X partido político, algo te va a pasar. Pero lo cierto es que nadie, nunca, jamás en la vida se va a enterar por quién vos votaste si vos no lo decís. El voto es libre porque es secreto. La secretitud fue fundamental en el 16. Luego en el año 47 se incorpora el sufragio femenino. Es decir, a nivel nacional. Ya en San Juan y Mendoza votaban las mujeres, pero en el año 47. Y se implementa en el año 51, por primera vez. Luego se incorporaron el voto de los privados de la libertad. En el año 2007 empezaron a votar los privados de la libertad sin sentencia firme. Aún no los de sentencia firme. Y por último, también los jóvenes de 16 años. Te explico algo que parece técnico, pero es fácil, lo vas a entender perfectamente. El voto es obligatorio. Entonces cuando le dicen a los jóvenes de 16, vos tenés derecho a votar pero no obligación, técnicamente no es correcto. Porque la Constitución nos está diciendo que el sufragio es universal. Es decir, todos tienen que votar. Los únicos que no votan en la Argentina son los menores de 16 años, los que tienen algún delito electoral, los privados de la libertad con sentencia firme y los insanos declarados en juicio, los llamados locos. Después vota todo el mundo. Y dice que es igual, es decir, y esto es lo más lindo, del voto. Igual, ¿qué significa? Que el cartonero que pasa por la puerta de tu casa, el tipo más rico del país, el ingeniero, el abogado, el carnicero, el almacenero, el zapatero, el voto de todos nosotros vale 1. Es igual, es igual. Esto es fabuloso de la elección, porque los votos se cuentan de a 1. No hay nada dicho, porque nosotros ese día somos tan poderosos como el más poderoso del país y somos tan humildes como el más humilde del país. Una persona, un voto. Qué cosa maravillosa. El derecho dice siempre que es igual para todos. Yo a veces me permito dudar de eso, pero no me permito dudar en la elección. La elección, de verdad, el peso específico de cada uno de nosotros es 1. Y te decía lo del voto de 16 años. Nos está diciendo la Constitución es que es obligatorio. Obligatorio. De 16 años hasta que nos morimos. Pero, si vos tenés entre 16 y 18, o tenés más de 70 años, no tenés ninguna sanción por ir a votar. No te va a pasar nada. Por lo tanto, en la práctica, puede ser que digas, bueno, es un derecho, pero no es una obligación. Pero así no lo dice la Constitución. La Constitución dice que es obligatorio para todo el mundo. Pero si no vas a votar, si tenés entre 16 y 18 o 70 en adelante, no te pasa nada. Ahí me preguntan si los que tienen 16 años deberían tener el voto obligatorio. Si deberían o no, no lo sé. Lo cierto es que la Constitución lo dice. Para mí sí, yo estoy muy de acuerdo. De hecho, cuando fue el debate del voto de 16 años, yo fui representante por una universidad justificando por qué consideraba muy necesario ampliar la ciudadanía a los jóvenes de 16 años. Y te termino de responder. Muchos jóvenes... Yo soy docente de chicos de 16 años. Vos cuando le preguntabas si estarían de acuerdo con votar, la gran mayoría decía que no. La gran mayoría decía que no. ¿Cuáles eran los argumentos? Que no sabían nada de política, que no les interesaba, que muchos jóvenes iban a votar lo que decía el padre, que en aquel momento le daban computadoras y que iban a votar a X persona porque le daban una computadora.
Y la verdad es que eso es subestimar mucho, especialmente a los jóvenes. Yo soy muy defensor de los jóvenes. No creo que un joven de 17 años vote distinto a alguien de 40 o de 50. ¿Cuántas veces nos equivocamos nosotros, mayores, adultos, en votar? ¿A quién votar? ¿Cuántas veces nos han traicionado? ¿Cuántas veces hemos acertado? Los jóvenes lo mismo. Los jóvenes deberían votar, todos. Desgraciadamente hasta ahora han votado el 33%, lo máximo que votaron, el 33% de los jóvenes. Creo que en algún momento lo contaba acá. Si vos le preguntás a una persona que nació en una casa, si el techo es algo a valorar, no se levanta todos los días alguien que durmió siempre abajo del techo y no se levanta diciendo qué bueno que tengo techo. Pero cuando vos perdés la democracia, cuando vos perdés un techo, cuando vos naciste o viviste un tiempo en situación de calle, sabes lo importante que es votar, sabes lo que importante que es un techo. Muchos años nuestros abuelos no pudieron votar. Dictadores ponían las botas por encima de los votos. Decían, nosotros somos los representantes del pueblo, mentira, muy mentirosos, y hacían lo que querían. Ahora nosotros tenemos ese enorme poder, esa hermosa herramienta, la herramienta más linda de un sistema pacifista, que es votar. Y cuando no nos gusta quien gobierna, cambiamos. Y cuando nos gusta quien gobierna, seguimos con ese. Entonces lo que dice el artículo 37, que el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio. Lo que no te dice la Constitución es que vos tenés que ser un sujeto comprometido. Porque después no tenés derecho al pataleo si encima no vas a votar. El que sale del resultante de esa elección, o si votaste en blanco, o hiciste la pavada de anular tu voto, después no te quejes, porque en el momento donde vos sos poderoso y tan poderoso como el más poderoso, y sos tan humilde como el más humilde, te están diciendo, mirá, de vos depende el próximo presidente, y no, ni siquiera vas. Bueno, habla muy mal de nuestra calidad democrática. Así que yo humildemente desde este lugar insto a los jóvenes que aunque no sepas nada de política, muchos no saben nada de política, la mayoría de la gente no sabe nada de política, es más, capaz que no conocen ni los candidatos. Vos hoy como joven tenés la posibilidad de ver las redes, de ver quiénes se postulan, qué hizo de su vida, de dónde viene, qué ideas tiene. Y ese día, que es solo un domingo cada 2 años, 2 en realidad, las PASO y las generales, son 2 domingos cada 2 años que tenés que ejercer tu rol de ciudadano de manera obligatoria. Ese día perdés, o ahorrás, o invertís 1 hora de tu vida, 1 hora y media, 2 horas con toda la furia, para ver el futuro de nuestro país, para ser protagonista del futuro de nuestro país. Así que pensalo muy bien. Votar es un derecho, es una obligación, pero aparte nuestras urnas desgraciadamente están cargadas de sangre, porque hubo mucha gente que murió para que nosotros podamos votar. Sigue el 37. La igualdad de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizará por acciones positivas en la regulación de los partidos políticos y en el régimen electoral. Bien, me detengo en esto. Esto tiene una razón de ser. Hay leyes que se positivizan por algo que se llama discriminación positiva. Capaz que no escuchaste nunca esta palabra. En general sí escuchaste discriminación. Discriminar es cuando vos discriminás negativamente a una persona por su origen sexual, por su raza, por su religión, por si es obeso, por si es enano, es decir, discriminación negativa. ¿Qué es una legislación de discriminación positiva? Hacer de eso, que es algo que sucede o en la sociedad o una situación natural, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad. Una ley de legislación positiva, de discriminación positiva, es que darle pensiones a una persona que le faltan los 2 brazos, por ejemplo. O en nuestras escuelas, no sé si vos sabés, pero en la provincia de Buenos Aires, muchas escuelas, quien te abre la puerta es un veterano de guerra. ¿Por qué? Porque hay una ley especial de discriminación positiva, como los veteranos de guerra, cuando los chicos vinieron de las islas, no le daban trabajo, porque los trataban de locos. Dijo, si están en la guerra seguro quedó medio chiflado, entonces no le daban trabajo. Y entonces el Estado hizo una legislación de discriminación positiva, y entonces los porteros de las escuelas, muchos de ellos son veteranos de guerra. ¿Qué está diciendo la Constitución en el artículo 37?
que va a haber legislaciones de discriminación positiva hacia la mujer. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia argentina y del mundo, la política, como muchos otros ámbitos, era un ámbito de hombres. Vos pensá que hasta ahora, en toda la vida democrática argentina, solo hubo 2 presidentes. Y las 2 presidentes fueron esposas de un presidente. Es decir, hasta ahora nunca hemos tenido una mujer presidente que surgió neta y propiamente de ella misma. Y después, de todas las provincias argentinas, la primera gobernadora mujer que existió en la República Argentina se llamó Fabiana Ríos. Hace muy poquito, en el 2017. Por lo tanto, la política es una cosa de hombres. Mi último libro se llama Buenos Aires es cosa de varones. Un poco por los varones del conurbano y otra cosa porque de los 135 municipios, solo 6 son gobernadas por mujeres. Entonces, ¿de qué se trata esto de discriminación positiva? Bueno, se aprobó una ley, que es la ley que inicialmente se la llamaba Ley de Cupo Femenino. Era la Ley 24012. ¿Qué era esa Ley de Cupo Femenino? Esa Ley de Cupo Femenino era que el 30% de las listas partidarias tenían que ser mujer. Entonces, suponete, si el primero y el segundo era hombre, entonces la tercera tenía que ser mujer. Eso fue aprobado en el año 91. Una senadora feminista de Mendoza, Margarita de Torres Malarro, había propuesto eso y se aprobó. Y después se aprobó la ley de paridad de género en la representación. Es decir, primero fue el 30%, después la 27412 se aprueba en el Congreso para que haya paridad, es decir, que el 50%, por eso vas a ver que en todas las listas, el año que viene vas a volver a votar, vas a ver que todas y cada una de las listas, cuando el que encabeza es un hombre, la segunda es la mujer, o al revés, quien encabeza, si la que encabeza es una mujer, entonces la segunda tiene que ser un hombre. Paridad de género. Entonces, lo que dice la Constitución es que tiene que regular, esto ya se hizo en ley nacional y casi todas las provincias tienen ley de paridad o ley del 30% de cupo. En este caso, de cupo de género, ¿sí? Después, también lo que dice la Constitución va un poquito más allá. Tienen que decirle a los partidos políticos que modifiquen sus cartas orgánicas de manera tal de tener mayor representación también de las mujeres. Esto es por ley, a tratar de hacer lo que en la vida cotidiana no sucede. Como las mujeres no le daban espacios en la política, bueno, por ley hoy están obligados los hombres, estamos obligados los hombres a darle un espacio fáctico a las mujeres. Queda muchísimo más. Pensá que hasta ahora no hubo ninguna secretaria general de la CGT, por ejemplo, o de grupos empresarios que hayan estado al frente. Pero bueno, la mujer sin ninguna duda está ganando terreno y esto se plasmó en la Constitución del año 1994. Nos vamos a notar. Fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. De las muchas normas. Bien, acá estamos nuevamente, vamos con el artículo 38, que estamos con nuevos derechos y garantías, es decir, todos esos artículos que se han incorporado con una enorme discusión. Yo tuve la suerte de charlar todos los miércoles del 2020 con los convencionales constituyentes y le preguntaba justamente sobre estos artículos que fueron parte, muchos de ellos de núcleo de coincidencias básicas o Pacto de Olivos, así se lo conoció al núcleo de coincidencias de los artículos que se han modificado, entre ellos estos, ¿no?
Para la redacción final, obviamente, hubo muchísima discusión. Y esto habla de los partidos políticos. Dice, yo te había contado en alguna oportunidad que nunca jamás la Constitución había hablado de partidos políticos. Y es una paradoja que en plena crisis de los partidos políticos la Constitución incorpore la palabrita democracia y partidos políticos. Y dice el 38. Los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. ¿Qué quiere decir? Que no hay democracia sin partidos políticos, dice la Constitución. Es más, en la Argentina, a diferencia de otros países, tienen monopolio de la representación política. ¿Qué significa esto? Que nadie, ninguna persona se puede presentar si no es por un partido político. No sé si estás al tanto, pero el domingo pasado, no, el anterior, hubo elecciones en Colombia. Uno de los candidatos se presentó solo, sin ningún partido político, porque se permiten las candidaturas independientes. En Estados Unidos también. Siempre sale algún empresario, algún rico que quiere ser candidato a presidente y puede presentarse de manera independiente. En la Argentina no. En la Argentina hay monopolio de la representación de los partidos políticos. Dicen que son instituciones fundamentales. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto de esta Constitución, la que garantiza su organización y funcionamiento democrático, la representación de las minorías, la competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos selectivos, el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Está diciendo un montón de cosas acá. Primero, que la creación de un partido político es libre dentro de la Constitución. Por eso, a veces hay un señor que anda dando vueltas por ahí siempre, que siempre se postula como candidato, llamado Biondini, y el hombre no le gusta mucho la democracia, la verdad, ¿no? Se saluda con una forma bastante parecida como saludan a Hitler, se hace llamar el Führer, y tiene un partido político que en muchas oportunidades no le ha permitido participar a elecciones. Entonces va cambiando de nombre ese partido político para que pueda participar, y a veces lo logra. ¿Por qué? Porque no dice yo soy nazi ni nada por el estilo. Dice, no, yo respeto la Constitución, voy a respetarla, etcétera, etcétera. Le miente al Estado de alguna manera. Pero porque este artículo 38 de la Constitución obliga a los partidos políticos a estar de acuerdo con esta Constitución. Si quiere, después la podrá reformar. Pero eso es arena de otro costal, que ya lo hemos hablado de esto. Y dice que el Estado garantiza su organización, es decir, de los partidos políticos, el funcionamiento democrático y la representación de las minorías. Le está diciendo también a los partidos políticos, miren, tampoco pueden tener un partido político de una familia, tienen que tener derecho a las minorías y la postulación de los candidatos. Y sigue, el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. ¿Qué significa esto? Que el Estado, primero, que un partido político es una personería jurídica, es decir, que tiene que ser reconocido por el Estado. Hay tres tipos de partidos políticos. Partidos nacionales, es decir, que pueden categorizar para presidente de la nación, es el que habla la Constitución, porque estos son las leyes nacionales. Después están los partidos provinciales, por ejemplo, Neuquén hace 70 años que gobierna el Movimiento Popular Neuquino, es un partido provincial, no hay un movimiento popular neuquino en otra provincia. Y por otro lado están las agrupaciones municipales, es decir, los vecinalismos. En todos los casos, el Estado debe garantizar el funcionamiento. Para eso hay un fondo permanente de partidos políticos, es decir, con parte de nuestros impuestos se sostiene a los partidos políticos, porque dice la Constitución que son órganos fundamentales, por lo tanto, el Estado se tiene que hacer cargo también de los partidos políticos como órganos fundamentales. Y de capacitación, hay un fondo que se destina para las fundaciones, para los cursos que hacen los partidos políticos para sus militantes o sus dirigentes. Porque así lo dice taxativamente la Constitución, como te digo, antes del 94 ni siquiera aparecía la palabra partidos políticos. Por eso es una paradoja que en plena crisis de los partidos políticos se hable de partidos políticos en la Constitución, ¿no? Y el acceso a la información pública y a la difusión de las ideas. Información pública, recordad siempre, res pública. Todos nosotros tenemos que saber a dónde van los fondos, para qué se utiliza, etcétera, etcétera. El Estado contribuye entonces al sostenimiento económico de sus actividades y la capacitación. Y termina el 38. Los partidos políticos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio. Bueno, esto es un tema de la democracia en el mundo. Esto se llama
Financiamiento de los partidos políticos. ¿De dónde sacan tanto dinero los partidos políticos para hacer sus campañas electorales? En realidad, en teoría, lo que dice la ley y lo que se cumple la ley es que los partidos políticos tienen que decirle al Estado cuáles fueron los ingresos y cuáles fueron los egresos. La verdad, te la tengo que decir también. Es la caja negra de la democracia en el mundo. Hoy el mundo está discutiendo, por lo menos, no sé si el mundo, pero aquellos que nos dedicamos a las instituciones democráticas, todo el tiempo discutimos en torno a la ley de financiamiento de los partidos políticos. Porque, ¿qué dice la ley? Que en realidad los partidos políticos no pueden hacer publicidad. La publicidad es los espacios cedidos del Estado, que le ceden segundos de televisión o de la radio, de todos los medios, a todos y cada uno de los partidos políticos para que vos conozcas a todos. Lo cierto que a muchos políticos los ves todo el año en las cámaras de televisión. ¿Por qué? Bueno, porque de manera indirecta pagan esos lugares, esos espacios. Como también echa la ley, echa la trampa, ¿no? Hoy no podés encontrar en la autopista una campaña electoral. No podés, está prohibido que un político ponga un afiche ahora. Pero está prohibido que diga vote por tal o lista tal. Pero no está prohibido que ponga, no sé, yo pongo mi cartel y pongo González es lo mejor que hay. O sea, ahí no es publicidad política, eso nada, es un cartel. Tengo ganas de poner un cartel, entonces es lo que hago. Y entonces, ¿dónde sale todo ese dinero? Para pagar a los medios de comunicación, para pagar los carteles. Bueno, deberían decirlo, pero hasta ahora no se ha podido lograr. Porque encima la sanción que le aplican por ello es bastante baja. En general son sanciones económicas, pero imagínate vos que violás toda la norma, llegás a ser presidente de la nación y te dan una sanción económica. Te reís, puedes decir, ¿qué me importa? La pago, en el mejor de los casos, si total yo ya soy presidente. Entonces el 38 tiene que ver con todo este andamiaje que te estaba contando de las cláusulas democráticas y cómo funciona la democracia en nuestro país. El artículo 39 dice: los ciudadanos, este es recontra importante para vos, los ciudadanos tienen el derecho de una iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darle expreso tratamiento dentro del término de los 12 meses. Y a su vez, el Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de esta Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir a la iniciativa. No serán objetos de iniciativa popular proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Bien, ¿qué es una iniciativa popular? Vos estás en tu casa y tenés una idea brillante para nuestro país. Podés presentar un proyecto de ley por iniciativa popular. ¿Qué dice el segundo párrafo? Que el Congreso va a hacer una ley que reglamente esto. Bueno, esta ley ya está hecha hace mucho tiempo, en el año 96, la Constitución fue en el 94, y en el año 96 ya teníamos la ley de iniciativa popular. Es la 24747. ¿Qué dice la ley 24747? En su artículo 4, que la iniciativa popular requerirá de la firma de un número de ciudadanos no inferior a 1,5 del padrón electoral. 1,5 del padrón electoral. Es decir, ¿qué es una iniciativa popular? Cualquier persona del país, vos que estás ahí en tu casa, tenés una idea, haces un proyecto de ley. Ese proyecto de ley lo plasmás en un escrito y haces firmar a las personas. Necesitas la firma del 1,5 de 6 provincias. Estamos hablando de 300.000 firmas, tampoco es tanto. Es más, hay un formato, no sé si por ahí te habrá llegado alguna vez, que se llama Change. Ahí podés firmar, o sea, podés firmar desde tu casa si querés. Hay un montón de iniciativas populares. Entonces, cualquier persona del país puede presentar un proyecto, sí,
lo puedes presentar de dos maneras. Una, solo, vos vas ahí como loco malo en mesa de entrada de Cámara de Diputados y decís yo tengo un proyecto brillante y lo presentás ahí. Lo más probable es que no te den ni bolilla. Ahora, si lo presentás por iniciativa popular, dice que el Congreso lo tiene que tratar. Es decir, en el término de 12 meses. No puede tardar más de un año de ser tratado. No de aprobado, pero por lo menos la Cámara de Diputados tiene que tratar el tema, el Congreso tiene que tratar el tema de la iniciativa popular que vos presentaste, adjuntando la firma del 1,5% de las personas. Ahora, eso tiene un límite. ¿Cuál es el límite? No puedes presentar un proyecto diciendo, mirá, yo quiero ir, no quiero que sea más una república, quiero ir a una monarquía. Porque no puedes reformar la Constitución. La iniciativa popular no puede ser un proyecto de reforma de la Constitución. No puedes decir, a mí me interesa que firmemos un tratado internacional con Siria. No. Tratados internacionales tampoco forman parte de la iniciativa popular. Tributos, no puedes decir, bueno, nosotros los argentinos nos pusimos de acuerdo con no pagar más los impuestos. No. Cuestiones tributarias no forman parte de iniciativa popular. Presupuesto, es decir, cuánto va destinado para cada área de gobierno. No. Eso tampoco es iniciativa popular y tampoco en materia penal. Esto es, no puedes presentar un proyecto, no sé, que bajen la edad de imputabilidad a los menores. Pero esto es una herramienta recontra interesante. Hay muchas leyes que fueron aprobadas a partir de algo que se llama iniciativa popular. Es una forma semidirecta de democracia. ¿Qué significa forma semidirecta de democracia? Que no es que vos votás, vos iniciás una idea. Vendría a ser algo así como un diputado más, con la firma del 1,5% de los ciudadanos. Artículo 40 de nuestra Constitución dice lo siguiente: el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá sostener a una consulta popular de un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Es decir, el 40 te está diciendo, aparte de la iniciativa popular, que vos podés presentar cualquier proyecto, a su vez tenés otra forma semidirecta de democracia, que el Congreso, a iniciativa de diputados, puede someter a una consulta popular. ¿Qué es una consulta popular? Te preguntamos, mira, estamos por aprobar esta ley. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Sí o no? Y entonces, lo que diga la gente puede ser tomado por el Congreso para aprobar o no la norma. Seguimos con el artículo 40 después de este tema. Conocimiento y aprendamos juntos en la Constitución Toma Mate. Y observar y hacer observar, en lo que de mí dependa, fielmente la Constitución de la Nación. La Constitución dice que todos somos iguales ante la ley. Por infame, traidor a la patria en los términos del artículo 36 de la Constitución Nacional. Es nada más ni nada menos que cumplir con la Constitución argentina. La Constitución es la ley que nos transforma en una nación. Solamente hago un contralor presupuestario como dice la propia Constitución. Bien, estamos con el artículo 40, estamos con todo el fenómeno de las iniciativas populares, referéndum, plebiscito, formas semidirectas de participación democrática, y el artículo 40 habla de eso. El 39 dijimos que hablaba de la iniciativa popular, el pueblo proponiendo alguna idea a Cámara de Diputados. Acá es al revés, el Congreso haciéndole participar a la gente. Dice el 40, el Congreso, iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a una consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática.
El Congreso o el presidente de la Nación, dentro de sus respectivas competencias, podrá convocar a una consulta popular no vinculante. En este caso, el voto no será obligatorio. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de la Cámara, reglamentará las materias, procedimientos y oportunidades de la consulta popular. ¿Qué es una consulta popular entonces? El Congreso dice, mira, estamos por aprobar esta ley, queremos saber la opinión. Hay dos maneras: una consulta vinculante o una consulta no vinculante. ¿Qué es una vinculante? Que si la gente dice, estamos de acuerdo con ese proyecto se tiene que aprobar, sin más. Diputados tienen la obligación de hacerlo. Si es no vinculante, simplemente diputados consulta. Dice, a ver, solamente queremos saber qué piensa el pueblo, pero después hacemos lo que queremos porque somos los representantes. Pero queremos tener idea de lo que palpa el pueblo. ¿Sabes vos que se usó muy pocas veces esto? En realidad, para ser estricto, desde la recuperación de la democracia, solamente una sola vez. Los uruguayos lo usan constantemente, porque es una herramienta recontra válida para que nuestros representantes sepan qué piensa la gente, ¿no? Está bueno preguntarnos a nosotros antes de aprobar una ley. No te digo cada una de ellas, porque algunas son muy complejas y algunos, tampoco podemos estar haciendo elecciones todos los días, pero sería buenísimo. Un 25 de noviembre de 1984, primer gobierno democrático, el presidente de la Nación convocó a un plebiscito, un referéndum, y le preguntó a la gente, mire, yo quiero aprobar un tratado de paz de amistad con Chile para resolver un conflicto que tenemos hace muchos años, hace más de 100 años, que fue el conflicto de Beagle. Por este tema Argentina estuvo a punto de ir a una guerra en el año 1978. Ahí fue el Papa quien intervino para que la guerra no se produzca. Pero la verdad es que el conflicto seguía latente y cada vez más. Y veníamos de la guerra de Malvinas. Entonces, el 25 de noviembre de 1984 le preguntó la gente y escuchen bien, especialmente los jóvenes que no pasaron por este proceso. Le preguntaron a la gente, ¿usted está de acuerdo con cederle el canal del Beagle a Chile y firmar el Tratado de Paz y Amistad con Chile? ¿O seguimos peleando para que el canal del Beagle sea argentino? El 80% de los argentinos, 80%, un poquito menos, 82% de los argentinos dijeron, queremos la paz con Chile, cedémosle el canal del Beagle y así terminamos con este problema de tantos años. Por lo tanto, esa fue una hermosa forma de participar. Nada más y nada menos que con un tratado internacional, ¿no? Algo que era bastante complejo. Para los más grandes recordarán ese famosísimo, histórico debate entre Dante Caputo, que era el canciller de nuestro país, y Vicente Leóniz Sadi, que era un senador de Catamarca. Memorable. Para aquel que no lo vio o no lo recuerda, en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gustavo Damián González, lo tengo a ese debate, porque fue el primer debate que se hizo en Argentina, de verdad, fue el primer debate y sobre un tema bien complejo, que se discutía temas de soberanía, se discutía temas de ceder o no, o de firmar la paz con nuestro hermano, pero que con tantas tensiones hemos tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, me voy con una partecita, porque es muy largo este artículo número 41, y después te voy a contar la próxima un montón de anécdotas de este artículo 41. Estuve en varias oportunidades con su redactora, Elba Roulet, que fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y el artículo 41 fue uno de los más modernos de aquella época. Estamos hablando del año 94, donde los temas ecológicos recién se discutían. Y el 41 te habla de todo esto. Y te habla de algo. Vos tenés una subestación eléctrica cerca de tu casa. Tenés una antena de cable de celulares cerca de tu casa.
¿Tenés una fábrica que contamina cerca de tu casa? Bueno, este artículo habla de vos. ¿Tenés una zona ribereña contaminada? Este artículo habla de vos. Porque habla de los derechos ambientales. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo. Me voy a detener acá porque el artículo es uno de los más largos, con mucho contenido. Pero lo que te quiero contar es que este artículo generó un cambio de paradigma. ¿Qué es un cambio de paradigma? Una mirada distinta del mundo. La Constitución del año 1853, cuando hablaba de progreso, fundamentalmente hablaba de progreso material. Esto es, ver a las ciudades que crezcan, más fábricas, más producción, comprar y vender cosas afuera del país. Este artículo te está diciendo otra cosa. Mirá, el progreso es eso, pero no solo eso. El progreso es no comprometer a las generaciones futuras. Entonces nosotros no podemos hablar de progreso cuando se monta una fábrica pero esa contamina. No podemos hablar de progreso cuando tenemos antenas cancerígenas. Cuando no tomamos las medidas necesarias para que algo que tenga un impacto, ya sea la polución visual, también se habla, polución visual. ¿Escuchaste hablar de eso alguna vez? Cuando vos vas por un lugar y está lleno de carteles que pueden generar no solo accidentes de tránsito, te generan estrés por polución visual. Hay diferentes tipos de contaminantes que hay en la vida cotidiana. Dice el 41, todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, por respirar aire puro, a poder tomar agua potable. Es un derecho humano básico. Hay un derecho fundamental al agua. Ha habido congresos internacionales sobre el agua, sobre la utilización del agua en el siglo XXI. Equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas, las fábricas, satisfagan las necesidades presentes. Fábricas y también en el campo, ¿no? Mucho se está discutiendo hace mucho tiempo sobre el cultivo, el monocultivo. Cuando vos cultivás solamente una cosa, estás dañando el suelo. Cuando le agregás pesticidas, estás dañando el suelo. Estás dañando el suelo y también a aquel que lo consume. Entonces, este artículo 41 dice que no se puede comprometer a las generaciones futuras y tener el deber de preservarlo. Esta Constitución estaba pensada para el año 94, pero para 100 años después. Entonces, continúa, el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer. Es decir, vos dañás, recomponés. Ponés una fábrica que está contaminando, algo tenés que darle a la sociedad. Por ahí no podés volver a una situación cero, pues ya contaminaste. Pero algo le tenés que dar a la sociedad que de alguna manera resarza lo que vos acabas de hacer. Entonces, el daño ambiental es un cambio de paradigma. El artículo 41 incorporó algo que no tenían por qué pensarlo los constituyentes de 1853/60, y sí lo pensaron en el 94, y muchos grupos ambientalistas laburaron muchísimo para este artículo. Vamos a continuar con este artículo en la próxima. Por hoy dejamos acá, y fíjate de todo lo que hablamos: democracias semidirectas, de democracia participativa, de iniciativa, de referéndum, de plebiscito, y también de un cambio de paradigma, porque el progreso no es el progreso económico solamente. El progreso es que nuestros nietos, mis nietos, nuestras generaciones futuras vivan en un ambiente sano. Nos vemos el lunes. Busquemos muy atentos en la Constitución todos nuestros derechos de su declaración. Artículo 14 de la primera parte, léelo muy atento, podrás así informarte. Derecho a trabajar, derecho a transitar, de profesar un culto en total libertad. A las autoridades podrás peticionar, aprender, enseñar, navegar, comerciar. Usar y disponer de nuestra propiedad y todas tus ideas podrás libre expresar. Tenemos el derecho de formar sociedad con nobles objetivos y amplia utilidad.
Somos todos iguales por ser seres humanos, tenemos el derecho a un ambiente sano. Conoce tus derechos y hácelos cumplir, porque así tu vida será siempre feliz.